Muy buenas amigos, hoy traemos al canal quizás una de esas cosas más incoherentes que pueden haber, al menos para España, para transitar por nuestras carreteras, con velocidades permitidas de 120 km por hora en autovías y 90 km en carreteras secundarias, y bueno, todas estas limitantes de velocidad. Y además, por un tamaño de más de 5 metros de largo y casi 2 metros de ancho. Esto suena todo muy incoherente, pero hay que probarlo y además disfrutarlo a la medida de lo posible. Hoy estamos con el Tesla Model S Plaid, un modelo que trae bajo el capó, no, en ambos ejes, 3 motores eléctricos que complementan 1020 caballos de potencia. Una auténtica barbaridad a día de hoy en aceleración. Un coche 100% eléctrico, con un precio muy cercano a los 140.000 euros y que ofrece muy buenos acabados, buenas terminaciones, pero como siempre os digo, no es un coche perfecto. Y además no hay coche perfecto. Así que acompáñenme en el vídeo de hoy y vamos a conocer esta gran bestia de la electricidad. Acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar nuestro repaso exterior. Aquí veis este impresionante Model S. Por el 2012-2014 tuvimos ya la primera versión del Model S en color azul, muy bonito, que además hicimos una comparativa en ese momento muy interesante, comparando un coche tan grande como es este Berlina con un coche más pequeño, más urbanita, como fue el Renault Zoe. Tendréis la prueba disponible en nuestro canal, ya tiene muchos años, así que ya no está vigente, al menos que estés buscando ese modelo en particular de segunda mano. A día de hoy tenemos esta versión, que es la versión Plaid, la versión más fuerte, la más alta de gama, más fuerte en potencia, 1020 caballos y un diseño también con un equipamiento muy específico. Hay otra versión, la all-wheel drive, esta también es all-wheel drive, pero una versión all-wheel drive a secas de 600 caballos, que bueno, es un poco más económica, pero ofrece todo este diseño. Así que bueno, vamos a dar este repaso. Este Model S ha recibido sus actualizaciones muy merecidas, porque ya lleva más de una década en el mercado y así que generalmente los modelos sufren variaciones y nuevas generaciones entre 7 a 11 años. Y aquí el Model S se mantiene, vamos, como todo un guerrero. Aquí vemos el frontal, unas ópticas horizontales, tecnología Full LED con la firma lumínica. Aquí debajo también tenemos iluminación y toda esta parte muy sellada con una pequeña apertura, pero para darle esta pequeña boca y albergar la T de Tesla. Vemos la matrícula en esta zona, la matrícula en la parte central y justo en el paragolpes llevamos todas estas entradas, a parte aerodinámica, estas pequeñas aberturas también de aerodinámica y como veis desde aquí vemos un capó con una línea muy limpia, unas pequeñas aristas aquí en los laterales para darle ya continuación hacia la aleta lateral. Un lateral que bueno, este coche mide un poco más de 5 metros de largo y gracias a esta dimensión podemos tener casi 3 metros de batalla, una auténtica barbaridad. Todo esto también para aprovechar en la zona más baja de la plataforma, llevar las baterías, unas baterías que no restan ni capacidad de maletero ni mucho menos el espacio interior. Aquí vemos estas llantas específicas para este modelo Plaid en color negro, monta unas gomas Michelin Pilot Sport 4S, muy pero que muy recomendadas y por supuesto una medida 265-35 ZR21. Vemos también la gran mordida que tiene esta frenada, tiene unas pinzas de gran dimensión, un disco también de gran dimensión, pero bueno, en la parte dinámica os comentaré un poco sobre esto. Aquí en la aleta vemos este intermitente que a la vez
guarda la cámara para el modo centinela y también los modos de conducción semiautónomo, que en parte está disponible pero no del todo para Europa. Vemos también toda esta zona muy limpia, unas aristas que nacen aquí justo en la aleta, marcan aquí esta zona alta de la puerta, se desaparece, y una gran musculatura en esta zona también del eje trasero, que le da esta contundencia de diseño y de fuerza en el diseño. Además, aquí vemos también la pinza trasera con el negro brillo, Tesla marcado, y las gomas 295 30 ZR21, así que va calzado con doble medida, así que es mucho más ancho en el eje posterior, en el eje trasero, así que vamos. Esto, para aguantar esta nave espacial, que ya os contaré en la parte dinámica, tiene que ir muy, pero que muy bien calzado. Vemos estos tiradores que van al ras de la carrocería, de la chapa, que en cuanto nos acercamos, el coche se abre, o bien pulsamos aquí y se abren de esta manera, tanto delantera como trasera. En el momento que nos alejamos, ya el coche automáticamente cierra. ¿Qué pasa? Aquí vemos en el pilar B una cámara que también forma parte de todo este sistema centinela y de conducción autónoma, y en esta zona está disponible para la tarjeta de llave del coche, o bien acercar el móvil cuando lo configuras y puedes acceder a la puerta. Esto, bueno, vamos a ver que cuando abrimos no tenemos marco en la puerta, así que es todo el cristal, tanto en la parte delantera como trasera. Sí que está muy bien. Aquí en la parte trasera os comentaré ahora que invade un poco la zona del acceso, porque veis que aquí la ventana está un poco más llegada a esta zona. Pero bueno, ahora os comentaré cuando entre en la parte interior. Vemos cómo se ajusta la ventana. En este momento no lo hace porque hay que ser un poco contundente con la puerta, y ese es uno de los detalles que me gustaría comentarles, que hay ciertos ajustes mejorables para un coche de este precio. Vemos un techo totalmente panorámico, aquí en la parte trasera toda esta zona con una tercera luz de freno que va a todo lo alto, con muy buen detalle, y aquí, bueno, vemos, aparte de mi sombra, vemos toda esta zona de la Saga con unos pilotos traseros también de nuevo diseño, totalmente en LED, y un alerón que complementa también a esta versión en fibra de carbono con muy, pero que muy buen detalle. Esta zona también en negro brillo, el logo de Tesla, y por supuesto un paragolpes que acaba con este difusor que ayuda mucho, pero que mucho a la aerodinámica. Por supuesto, la firma Plate va gestionada de esta manera. Tesla lo ha hecho de esta manera, con una pegatina, con ese diseño. Es una auténtica barbaridad, porque ahora en la parte dinámica os comentaré, porque tiene mucho sentido llevar ese logotipo para las versiones Plate. Es un coche que, si lo ves desde la parte trasera y ves ese logo, atento, porque estás ante un auténtico misil. Así que nada, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el interior. Empezamos por el maletero. 700 litros de capacidad mínima. Un maletero que, como veis, tiene un portón de gran tamaño, totalmente eléctrico, y que, bueno, sube bastante bien, pero como veis, yo mido 1,77 y prácticamente llego. Eso sí, como está algo alejado, es prácticamente imposible pegarte, al menos que estés aquí justo debajo y levantes así la cabeza. Pero tiene un buen mullido, tiene buenas formas, todo bien acolchado. Aquí el botón para cerrar, vemos esta zona que incluso la cerradura va cubierta en alfombra. Muy, pero que muy buenos detalles, incluso la alcántara llega a esta zona. Luego aquí mezclan un poco de otro material, alcántara en esta tabla, una tabla magnética que nos permite también hacer uso de ella de manera muy práctica. No lleva cuerda, podría llevar para ayudar un poco al uso, pero hacemos así y ya no pasa nada. Incluso lo podremos dejar de esta manera y no pasaría absolutamente nada. Aquí, bueno, debajo tenemos esta zona, que incluso podremos dejar esta bandeja de esta manera. Separamos un poco el equipaje, y aquí debajo para guardar
los cables de carga. Así que en cuanto a espacios, tenemos bastantes huequecillos aprovechables para este maletero. Un maletero que, como es un berlina, tiene esta caída coupé, bueno, nos limita un tanto lo que es la altura y bueno, es lo que tiene, pero tiene muy buena profundidad, buenos huecos para aprovechar los espacios, así que como veis, buena terminación, aquí todo bien cubierto para cuidar esta boca de carga. Y como veis, la boca de carga, el coche ya es bajo de por sí porque tiene una suspensión más baja que el Model S normal, así que tenemos pero que muy buena boca de carga. Vamos a dejar esto nuevamente en su posición original y aquí vemos también estos botones para abatir los asientos. Son los asientos que ahora mismo vamos a abatir. Quedan así totalmente. Un suelo bastante plano, como veis. Tiene una pequeña elevación, pero no hay mayor problema. Subimos y anclamos. Así que nada, ya visto el maletero, vamos a ver el interior. El acceso a las plazas traseras, la puerta tiene una buena apertura, no es nada mala, pero esta zona, como os he dicho antes, tiene bastante tamaño y nos puede limitar un poco la comodidad al entrar. Entramos y automáticamente nos encajamos en esta zona. Cerramos la puerta. Hay buenos materiales, buenos ajustes, alcántara aquí en el pilar B, en el techo, aquí con iluminación, altavoces que van ocultos en gran parte del coche, en los pilares, y en este caso, bueno, llevamos una combinación en color hueso en el interior mezclado con carbono, también que es señal también de este plate, lleva todo este tema de fibra de carbono en el interior y negro que combina en el contraste de este color hueso del tapizado. Hago un tapizado un poco más casual para otras zonas que también le sienta bastante bien, y aquí vemos el pulsador para abrir la puerta. Pulsamos y se abre la puerta. Cerramos, elevalunas y aquí un pequeño huequecillo para dejar alguna botella pequeña o alguna cosilla más. Aquí en los respaldos no lleva bolsillos, nada, es totalmente plástico, pero como veis llevo 4 dedos de separación ligeramente, y eso que el asiento se ha venido un poco más atrás para poder salir mejor del coche, ahora lo veremos. La parte baja, pues puedo extender los pies, no demasiado, pero sí que puedo extender algo, y el mullido no está nada mal. Eso sí, como veis, si voy en esta posición, mi pierna queda algo más hacia arriba, con un ángulo un poco más incómodo, no voy tan confortable aquí sobre el mullido, así que bueno, es lo que tiene, ¿no? Porque estamos en una posición muy plana en esta parte, como veis, muy plana, y esta zona quizás un tanto baja. Unos asientos con buen formato, buen diseño, en color hueso, son muy bonitos, y como detalle van calefactados los tres, tanto el central como los dos laterales. Llevamos anclajes ISOFIX para las familias, y bueno, buenos detalles, buena continuación de la fibra de carbono en esta zona, que va por toda la puerta. Aquí lo podemos ver. Y bueno, la joya de la corona, que lo he dejado para el final, es esta zona central. Una zona central donde tenemos una pantalla para los que van aquí detrás, que es muy útil, sobre todo si llevamos niños, porque por ejemplo los podremos llevar con YouTube o Twitch o Netflix, si lo tenemos ya configurado, y pueden ver los vídeos aquí de una manera independiente a lo que vayamos haciendo delante. Incluso se puede enfocar el audio únicamente en la zona trasera de lo que se vaya viendo aquí. Eso sí, los de delante ya no podrán ir oyendo música independiente, pero sí podrán ir haciendo otras cosas, como ir pendiente del navegador o del sistema del coche, o incluso alguna conversación un poco más de tú a tú de los dos pasajeros delanteros. Eso sí, aquí también podremos gestionar todo el tema de audio, sistema de clima, aquí en modo auto, podremos apagar o encender, sale todo aquí por esta rejilla, sale, aquí podremos configurar también en 3 intensidades los asientos traseros de la calefacción, podremos gestionar también la música como la parte multimedia que os he comentado. En este caso llevamos estas 4 aplicaciones disponibles, aquí el volumen y aquí la temperatura.
Así que un buen punto a favor de este interior del Model S. Además, aquí muy discreto, 2 puertos USB-C en esta zona para cargar dispositivos móviles. Muy, pero que muy bien. Y aquí echamos un vistazo a la parte delantera y ahí hay algo muy interesante que vamos a ver ahora mismo. Vamos a entrar en la parte delantera. Buena apertura, buen espacio y entramos. Buena gestión y cerramos. Todo muy bien hasta ahora. Aquí encontramos el primer protagonista de este interior. Este volante tipo avión, el Yugo de Tesla. Un volante que en la parte dinámica os comentaré mis sensaciones a nivel funcional. Aquí en parado, a nivel estético, es un volante que flipas. Tiene un diseño que es lo primero que destacas al momento de entrar, también sobre todo por este minimalismo del interior, pero destaca porque es un volante totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ya hay marcas que lo van a implementar en algunos modelos, uno de ellos es Lexus, en su crossover premium de gran dimensión que va a salir ya en breve. Ya está la presentación, ya tenéis el vídeo en el canal, pero que ya en breve estará ya en las unidades de producción en la calle y tendrá esto como alternativa. Pero aquí en el Model S de Tesla es una versión Plate con este volante, no se puede configurar de otra manera, así que es otro punto más negativo. ¿Negativo por qué? Primero, no llevamos ningún tipo de palanca aquí en la piña del volante, así que todo lo que es intermitentes va gestionado de esta manera. Volumen en esta parte, las ráfagas de luces, aquí el claxon, aquí el limpia, aquí el comando de voz y aquí ajustar la velocidad. Además, tenemos esta función del volumen para gestionar sistemas como por ejemplo la dirección. Aquí vamos a gestionar controles, la dirección y aquí, como veis, nos indica arriba y abajo. Adentro, más afuera. De esta manera lo gestionamos con este pequeño mando, el sistema. De esta manera también podemos gestionar los espejos, ya que no tenemos aquí sistema de mandos para los espejos. Así que de igual manera elegimos qué espejo queremos configurar y hacemos con el mismo mando del volante. Esto a nivel de usabilidad es muy friki, muy tecnológico, pero vamos, te tienes que hacer con esta pantalla sí o sí, y en el momento que vas a usarlo, antes de arrancar el coche te tienes que configurar todo. Es lo lógico y es lo más seguro. Pero normalmente si quieres, ya vas en conducción en una autovía y quieres simplemente dar un toque de ajuste al espejo, tienes que recurrir siempre a la pantalla. Así que es algo que yo lo veo bastante engorroso, tener que hacer uso del 98%, digo 98 porque un 2% está usado en el volante y alguna cosilla más como los warning que va aquí. En fin, hay detalles que pueden mejorar, no digo que esté mal, pero que no me parece de lo más usable y seguro en algunas funciones. Bueno, ya que estamos en la pantalla, vamos a comprobar algunas cosas. Entre ellas, la pantalla, podemos inclinarla a nuestra posición, algo muy pero muy positivo. La podremos llevar modo central como estaba ahora mismo, como veis, y ahora el modo para el copiloto, para que el copiloto que te acompañe vaya de lo más entretenido posible. Aquí vemos la parte trasera, ajustes como esta pequeña parte de plástico que, como veis, hace algo de ruido, pero en el coche, en el funcionamiento, andando con el coche, no hemos detectado ruido. Sí que hemos tocado un poco todos los materiales y es lo único que hemos detectado con algo de movilidad y quizás un poco de mal ajuste. Vamos a dejarlo en modo central. Como veis, es una pantalla de 14 pulgadas brutal. Está con muy buena resolución, se ve perfecto, con un marco espectacular. Tiene un diseño muy pero muy bueno. Aquí podemos ajustar el brillo, vemos toda esta zona como abrir y cerrar puertas. Tenemos ahora mismo las dos puertas laterales porque estamos grabando abiertas, la parte de la recarga para abrirla. Aquí podemos plegar los retrovisores, seguro de niños, si está grabando o no el modo centinela, abrir la guantera, aquí pulsamos
y ahí abre la guantera y cierra de manera manual. Además, una cantidad de opciones increíbles. Bueno, ahora mismo estamos en la configuración del coche, tenemos pedales y dirección, donde tenemos los modos de conducción, relax, deportiva y play, ¿vale? Aquí, modo pista de pruebas. En este momento, esto en la mayoría de los modelos más deportivos es el conocido como launch control, ¿vale? Aquí como iniciar, que esto seguramente les valdrá para muchos. Cómo tenemos que hacer el launch control de este coche, lo hemos realizado y es algo pero para solo circuitos y pistas autorizadas. De verdad, esto es un auténtico peligro. Así que por favor, aquí lo veis, pero que sea en zonas muy seguras. Modo dirección para tenerlo ya un poco más a nuestro gusto y personalizar el modo Track Mode, que aquí, bueno, ya en esta unidad de prensa ya tenemos algunas aquí configuradas, Audi RS6, BMW M5, Porsche Taycan Turbo S, con las configuraciones que queremos gestionar, equilibrio de conducción, estabilidad, freno regenerativo, en fin, todo esto para un track mode. Luego, suspensión, también tenemos toda la parte configurable de la suspensión, lo llamamos en modo automático, la carga, vemos aquí las capacidades y el porcentaje, abrir, la corriente de carga en esta ubicación, bueno, salida programada, última sesión, el piloto automático que bueno, está configurado de esta manera, los seguros, aquí tendremos la llave que podremos convertir nuestro móvil con la tarjeta del coche, convertir nuestro móvil en una segunda tarjeta para acceder al coche, además seguro de niños, seguro de ventanillas, todo eso. Aquí las luces también ambientales, todo configurado, la pantalla, también aquí podemos gestionar la parte de la pantalla de antes, modo limpieza pantalla, que esto se nos bloquea y podremos limpiar la pantalla sin tener que tocar. Aquí dejamos salir en 3, 2, 1, vale. Nos hemos vuelto a salir, vale, pantalla, los trayectos, el odómetro, la navegación, seguridad, servicio, con todo el sistema también de presión de neumáticos y el software, todo lo que lleva este coche. Aquí en este lateral, si os fijáis, tenemos un cochecito park y punto muerto. ¿Qué es esto? Esto es la palanca de cambio, señores. Pulsamos freno, automáticamente el volante se me ajusta, el asiento también. Ahí vemos cómo se enciende la luz de freno en el portón. Y aquí en este momento podremos hacer esto, ¿vale? En este momento no lo vamos a hacer, no vamos a usar el coche porque tenemos las puertas abiertas. Aquí si hacemos marcha atrás se nos activan las cámaras, como veis, con muy buena calidad e incluso las laterales para tener control del lateral. Y aquí mismo hacemos park y ya vuelve todo nuevamente a su posición. Aquí si pulsamos el freno, vean cómo se enciende la luz. Está muy bien detallado. Aquí vemos también la zona de clima. Aquí toda la configuración de clima automática, la parte trasera también, parte delantera, tanto velocidad, aquí para temas biológicos, aquí programar y tenemos también la parte de mantenimiento, el modo perro para que quede climatizado y dejamos a nuestra mascota aquí dentro o modo acampar. Aquí también tenemos toda esta zona disponible, calefacción en el volante, desempañante, delantero y los traseros van aquí. Todo con muy buen detalle. Aquí vemos más cosillas, por ejemplo, toda la parte multimedia. Tenemos también el sistema de teatro, Netflix, Disney+, YouTube, Twitch, arcade para jugar mientras cargamos. Vamos a... Bueno, tenemos aquí juegos disponibles, que esto lo veréis en otro vídeo. Si queréis más detalles sobre esto, tendréis otro vídeo disponible de la fiesta de Elon Musk en este coche. Así que bueno, tendréis algunas cosillas de esto, pero bueno, esto si estamos cargando y queremos quedarnos dentro del coche, por ejemplo, tendremos mucha diversión. Y aquí el Toy Box, donde podremos colorear la parte del interior o exterior del vehículo, espectáculo de luces, el Boom Box con sonidos en el claxon, por ejemplo. O, por ejemplo, tenemos la cucaracha.
Esto también lo tendréis más al detalle en ese vídeo. Si queremos ponernos románticos, nos relajamos y tenemos aquí nuestra chimenea, se nos pone la temperatura también en eso y con una música de fondo para poder conversar con nuestra pareja, por ejemplo. ¡Ay, el copyright! Vale. Aquí, Marte. Si pulsamos Marte, automáticamente se nos convierte el navegador en Marte y nuestro coche es una nave espacial. Lo quitamos, tenemos modo Santa Claus, bueno, una infinidad de gadgets de diversión, como lo llama Tesla, para pasártelo bien. Aquí esta parte es para configurar la parte trasera, fuente de sonido, bloqueo de la pantalla, aquí la radio, sistema también de energía, aquí vamos directamente también al arcade, aquí al modo Toybox, o aquí también tenemos más opciones que nos dan para tener en esta barra de tareas, como por ejemplo la cámara, la dashcam, el calendario, mensajes, Spotify, Apple Music, Tuning y karaoke. Tiene incluso karaoke para disfrutar de la familia y los amigos aquí dentro del coche. Así que mucha, pero que mucha capacidad en este coche. Aquí tenemos el teléfono, por ejemplo, y una gran pantalla para, por ejemplo, el navegador, como lo llamamos ahora mismo. Si queremos gestionar la pantalla, por ejemplo, vamos aquí a la Repsol de Venturada y nos va a calcular los kilómetros, todo el trayecto, como veis, todo lo que queremos, pero nos indica que vamos a llegar con un 6%. Un 6% que esto, vamos, ahora mismo estamos con un 23%, 69 kilómetros, con lo cual nos va a optimizar muy, pero muy bien este porcentaje del viaje. Así que bueno, ahí lo tenemos, una buena alternativa de navegación para tener claro dónde y cómo podemos llegar bien con recargas. Si en este caso necesitamos una recarga, nos va calculando también las rutas necesarias para parar en supercargadores Tesla y recargarlo. Esto con muy buena usabilidad, pero que muy bien por Tesla. Aquí, bueno, la pantalla de cuadro de instrumentos con buena información, buen detalle. Ahora mismo nos indica que está la puerta abierta, pero bueno, aquí os dejaré algunas imágenes de cómo va gestionando este sistema con el coche, cómo va detectando los otros coches, la vía, el acercamiento, así que con muy buen detalle. Este porcentaje lo llevamos ahí de indicador de la batería, pero también lo podremos cambiar aquí, indicación de energía por distancia, y nos dice cuántos kilómetros. Ese 20 y tantos por ciento, que son 23%, son equivalentes a 127 kilómetros de autonomía. El coche tiene una autonomía homologada por la marca de 600 kilómetros, pero no olvidar, 1020 caballos. Bueno, ya he repasado toda esta parte de tecnología, que es mucha. Vamos a ver, aquí tenemos esta consola también en Alcántara para llevar el móvil, con conectividad. Aquí lleva la conectividad con la llave, para dejarla aquí para poder hacer uso, pero en este caso lo tenemos configurado con el móvil. Mi móvil no lleva ahora mismo carga inalámbrica, por eso lo llevo con el cable. Y aquí algunas bandejillas y huequecillos para guardar cosas. Otro hueco ahí debajo, otro hueco, otro acceso aquí con las dos portabebidas, todo con este detalle en fibra de carbono. Y aquí otro hueco también disponible debajo de este reposabrazos. Un reposabrazos que no es configurable ni en altura ni en profundidad. Unos buenos asientos, también calefactados, ventilados, con muy buen detalle. Y aquí, bueno, más detalles en carbono, esta parte en aluminio, este acabado también en color hueso, todo negro en esta zona, todo con muy buen detalle, buena calidad, buenos ajustes. Aquí, buen detalle. Aquí esta pequeña ventanilla, bueno, no está mal, pero bueno, me hubiese gustado otro tipo de detalle. Pero bueno, todo muy bien rematado, pedales en aluminio y todo con muy buena calidad. Pero bueno, aquí vemos también la camarita que va para la parte de centinela, para la parte interior, luces en esta zona y todo un techo panorámico muy, pero muy grande. Así que bueno, ya visto toda esta parte interior, que ya fue bastante, vamos a ver qué tal va este coche en la carretera. Acompáñenme. Bueno, nos ponemos ya en posición con nuestro cinturón, ya el coche está en marcha. No olvidéis que aquí es la palanca de cambio en esta pantalla. Y bueno, vamos a ver, no empecemos con el volante, pero vamos a pasar por nuestra zona de pavimento muy irregular para ver los ruidos. Tenemos unas gomas con un perfil muy bajo, 35 y 30 respectivamente, 35 delantero y 30 en el trasero. Y una llanta de 21 pulgadas. Esto siempre transmite algo, ¿no?
pero aún así tenemos muy buena calidad de insonorización interior y de ajustes. En esta unidad, por lo menos 4.000 kilómetros que tiene, pues no hemos notado ningún problema. A ver, este coche está configurado con 3 motores eléctricos para esta versión Plaid, ofreciendo 1020 caballos, señores. Sí, 1020 caballos. Esto me recuerda un poco a la lotería de Navidad. 1000 euros. Bueno, fuera de broma, este coche es una auténtica barbaridad. De 0 a 100 kilómetros por hora en 2,1 segundos. Velocidad máxima en kilómetros, más de 330 kilómetros. Esto es un misil, señores. Y como sabéis, los misiles no son para festejar ningún tema. Es un arma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Estos coches con tanta potencia deberían estar regulados e incluso con algún tipo de carné especial, porque si no estás bien de la cabeza o no tienes manos para llevar un coche de este nivel de potencia, la puedes liar muy pero muy fuerte, porque no es solo tu seguridad, sino la seguridad de los demás. Es un coche que tiene una potencia pero abismal, señores, es abismal, no os imagináis. Es que es increíble cómo te pega al asiento y cómo te tienes que sujetar a este volante. Un volante que, tranquilos, ya voy a comentar un poco sobre ello. Pero bueno, ya quitando un poco la parte quizás obvia, pero me gusta comentarles porque es increíble. No vais a apreciar seguro ni la mitad de lo que pasa en este coche con la velocidad, como lo veo yo y como lo siento yo. Incluso las personas que han ido conmigo en el coche probándolo, por mucho que se los haya transmitido, me creían y vale, lo entendían, pero hasta que no lo probaban, que iban conmigo sentados aquí, no captaban realmente a qué me refería. Es una auténtica barbaridad lo que acelera este coche, es una auténtica pasada. A nivel de suspensiones, recoge bien, tiene un nivel de confort muy bueno, incluso lo podemos llevar un poco más durillo para tener más sensaciones. Tiene una suspensión muy baja en comparación al Model S normal, y esto mejora todo el tema aerodinámico, y obviamente es lo que busca Tesla en este coche, porque para controlar estos 1020 a nivel aerodinámico algo más complicado es. Es un coche que supera las 2 toneladas 200, no es un coche ligero, así que se nota. ¿Y dónde se nota más? En la frenada. Un punto muy negativo para este coche. Frena bien, tenemos una mordida bien en el primer momento, pequeño toque electrónico, pero nada exagerado como en otros coches eléctricos. Aquí Tesla ha hecho buen trabajo, pero le veo deficiente, con mucha fatiga en el momento que vayamos muy a fuego con este coche. Son 2 toneladas 200, un coche que alcanza velocidades muy altas muy rápidamente, y la frenada no corresponde, señores, lo siento. Tiene una frenada a nivel de números correcta, pero que al uso no cumple, así que tener cuidado. Y por eso digo, empecé esta parte dinámica con esa pequeña advertencia, como ponen en las pelis o en los juegos: si no estás seguro de llevar este coche, no lo lleves, porque si vas a fuego con él, la vas a pasar mal. Tiene controles, tiene advertencias, tiene conducción semiautónoma de nivel 2, pero que incluso esta parte está muy limitada para Europa, y ya os digo, no es un coche para cualquier mano, para nada. Y sobre todo el tema de frenos deja mucho que desear si vamos muy a fuego con este coche, y hay que tener mucha precaución. En líneas normales, en uso normal, es un coche que va sobrado de potencia. Podemos hacer adelantamientos en un abrir y cerrar de ojos, y una conducción que, aunque mide más de 5 metros, realmente no es un coche citadino.
tampoco, ¿no? Es un coche berlina que, bueno, busca el confort de marcha, sobre todo para viajes. Viajes que, sí es cierto, tienes una autonomía de 600 kilómetros, el 100% de batería para viajes, y que gracias a los cargadores de Tesla, los supercargadores, podrás hacer una recarga óptima y continuar tu viaje en menos tiempo. Nosotros, lamentablemente, por temas logísticos, no pudimos hacer uso de estos supercargadores de Tesla, y hemos usado los de Iberdrola, los que siempre están apoyándonos a nuestro canal, no del todo, pero sí que nos hacen algún descuento, y bueno, nos gusta probar. Y en nuestras zonas de prueba tenemos los cargadores y prácticamente, bueno, en unos 40 minutos podemos estar hablando ya en el entorno de un 20-30% de batería de recarga. Esto a 50 kilowatts. El coche permite hasta 250 kilowatts de recarga rápida, así que es una auténtica barbaridad, y disponible, por supuesto, con los supercargadores de Tesla. Este coche, ya os digo, señores, 1020 caballos, va sobrado. Si buscas un coche para viajar, tener esa sensación de velocidad y esa contundencia en adelantamientos y tal, este coche, vamos, sobradísimo. Antiguamente buscabas coches de más de 1000 caballos, tendrías que ser millonario y obviamente tener, vamos, este coche en un garaje entre varios de más de 1 millón de euros. Y este coche a día de hoy es el más económico, con más de 1000 caballos. Digamos, relación potencia-precio, es el más económico a día de hoy. Ojito. Eso sí, totalmente eléctrico, doble medida para neumáticos tanto delanteros como traseros, mucho más anchos y menos perfil en el eje trasero. Así que, amigos, es lo que tenemos. Ahora hablemos de la ergonomía general. Tenemos esta opción de que podemos inclinar a disposición nuestra la pantalla, como la llevo ahora mismo, y eso un punto más que positivo. Si la llevamos central para uso general, guay, y si lo va a usar más que todo nuestro compañero o compañera de copiloto, pues lo podrás ubicar de esa manera. El cuadro de instrumentos, no sé si se aprecia, pero aquí vemos toda la parte de velocidad digital, la marcha en que vamos, los coches que van dibujándose, las señales de tráfico, aquí la parte de porcentaje de batería, la temperatura exterior y la hora. Muy minimalista todo, como todo el diseño del coche, los interiores, todo muy minimalista. Y por supuesto, el uso del coche en sí, la parte de elementos para la carga móvil inalámbrica, la llave que puede ir aquí, los warning en esta zona, todo muy bien. Vamos a la parte más negativa de este coche, y sí, es el volante. Muy chulo, muy estético, muy arriesgado por Tesla, pero señores, para el uso, al menos aquí en España, lo veo peligroso, poco usable, una auténtica, bueno, barbaridad. También soy muy sincero, ya con los kilómetros y los días y las horas te vas haciendo con él, y es un uso prácticamente de nave espacial. Yo no soy piloto de naves, pero en mi juventud, cuando usaba los simuladores, pues tenía estos volantes más parecidos, y sí que me ha dado ese pequeño recordatorio, ¿no?, de esa parte de juego. Y aquí, bueno, todo muy bien, cuando vamos en carretera, cuando vamos en autovía, prácticamente con poca maniobra, pero en el momento que tengamos que aparcar o ir por calles muy estrechas en ciudad y tal, esto ya se convierte en una auténtica odisea. Por supuesto, también tenemos el uso de los intermitentes en este apartado del volante, como las ráfagas aquí, y limpias, el claxon, y aquí los mandos de voz, con por supuesto estos diales para ajustar tanto volumen en este lado como en este lado el uso de la parte de velocidad de crucero, que ahora mismo lo he puesto y nos tiene aquí activado la zona de arco iris, que el coche automáticamente frena. Ahí no voy haciendo ninguna gestión, ya como he girado automáticamente se desactiva el sistema. Todo esto guay, pero el volante con estos sistemas también de los intermitentes, si vamos dando giro y tenemos que colocar el intermitente justo dando el giro, se nos hace complicado. Como todo sistema, obviamente, si ya hay algún usuario propietario de este coche a nivel del mundo,
y me quiere dar un poco brasa en este vídeo, pues escribir aquí los comentarios, porque sí, como todo, te vas acostumbrando, te vas adaptando y llega un punto que incluso te parecerá una maravilla, pero para ser sinceros, no es un volante con practicidad ni usabilidad a día de hoy, porque los volantes no son redondos porque a todos nos gusta, para nada. Tiene una parte ergonómica muy alta, también tiene parte de usabilidad, todo el sistema de los limpias y las palancas, y este sistema, como veis, es, en este caso, vale, no es tan arriesgado, pero sí que es muy incómodo y te tienes que hacer con él. Pero eso sí, la aceleración es una auténtica barbaridad, señores, una auténtica barbaridad. Así que nada, la gestión eléctrica de la batería, de la carga, del desgaste, de la autonomía es de 10 en Tesla. En eso está muy bien, el navegador que nos calcula el viaje y si tenemos que hacer paradas, está todo muy, pero que muy bien optimizado. Así que nada, amigos, nos vamos de nuevo al sitio de grabación y nos paramos para mi veredicto final. Bueno, amigos, qué auténtica barbaridad este coche. Si ves este logotipo en un Model S o en un Model X a día de hoy, solo están disponibles los plates para el Model S y Model X, pero si ves este logotipo, despídete porque es un auténtico misil y es muy raro que lo vayas a ver, porque normalmente irá muy rápido. Y aquí es donde yo ya doy un poco la vuelta de tuerca en este vídeo, porque yo sinceramente os digo, amigos, esto es un coche capricho total, un coche que el que quiere tener un coche de 1000 caballos, 1020 caballos en su garaje, pues ya no es algo prohibitivo como era hace unos años atrás, que se hablaban de coches de 1000 caballos, pero tenían un precio ya, bueno, exorbitante. Este es el coche a día de hoy más barato con más de 1000 caballos de potencia. Pero aquí en España no tiene ningún sentido. Y lo digo por dos razones. Una, su tamaño. Un coche de más de 5 metros, 2 metros de ancho, 5 metros, más de 5 metros de largo, 2-3 metros de casi de batalla, son muy, pero muy cómodos en el interior, eso sí. Pero es un coche que nace para viajar, eso sí. Pero si quieres este coche para un uso diario, incluso ciudad y echarte tus escapadas, ya te digo yo que es una auténtica locura. Si tienes un parking bien ajustado, con buena capacidad y tus trayectos son muy ya especiales, porque puedes tenerlo muy bien pillado, pues te puedes hacer muy bien por él. Por su tamaño y por su volante. Un volante que para maniobras urbanas es una auténtica pesadilla. Es un coche con ADN muy americano, un coche para ir en viajes, rectas, incluso con el modo ya de conducción autónoma, y para ello sí, el volante es una auténtica pasada. Pero aún esta mentalidad, al menos aquí en España, no lo veo. Como segundo aspecto negativo, por llamarlo de esa manera, es la potencia. Una aceleración de 2,1 segundos con 1020 caballos es una auténtica barbaridad. Peligroso. Si eres una persona que no tiene manos, este coche automáticamente no está nada recomendado. Estos coches deberían de tener incluso un carné especial para la conducción, porque es un auténtico misil. 330 km/h de velocidad máxima, una auténtica barbaridad. Ya después de esta parte muy personal y mi opinión muy personal sobre este modelo, es una auténtica pasada de coche. Model S, Plate, 1020 caballos, buenos acabados, ajustes en algunas partes de la carrocería, algunas partes de pintura, que por 140.000 euros yo creo que tendría que estar mucho, pero mucho mejor. ¿Se acerca a Audi, BMW, las marcas más premium? Oye, sí, se acerca. Pero yo sinceramente os digo que tampoco rivaliza demasiado. Aún creo que las marcas alemanas siguen teniendo su nivel premium muy logrado. Pero os digo sinceramente, este Model S es una auténtica barbaridad en todos los sentidos, en todos los aspectos, e incluso 140.000 euros ya ni me parece tan caro. 1020 caballos, 140.000 euros, una auténtica pasada de coche. Amigos, agradecemos a Tesla España la sesión de esta maravilla berlina
de Model S y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, activen la campana para que os lleguen las notificaciones y por supuesto nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la prueba de todos los coches del día a día. Así que también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Ah, y no olvidéis, si queréis el vídeo de todas las partes de tecnología fiesta que hace Elon Musk en este Model S, tendréis otro vídeo colgado de todo lo que hace este coche. Así que gracias y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.